Paciente de medianoche. Bien dicen que nadie cuida tanto la mente ajena como aquel que no sabe cómo salvar la propia, que nadie se esfuerza más en aparentar estabilidad como aquel que está tan roto. Soy Aro, de Estación Relata Terror. Comenzamos. Él era un joven psiquiatra aún, de rostro fino, bien peinado, la bata siempre impecable. Las personas lo imaginaban como alguien sereno, racional, equilibrado. Alguien que dormía 8 horas diarias, que leía los grandes clásicos y se tomaba el tiempo para preparar el té. Y quizás era muy cierto, si uno solo miraba su fachada y no se cuestionaba más allá de lo que los ojos permiten ver. Lo que nadie sabía era que el doctor Gustavo Dávila sobrevivía a base de café recalentado, deudas acumuladas y un historial clínico personal que prefería enterrar bajo 7 capas de silencio y vergüenza. Nadie sabía, por ejemplo, de niño había dormido en casas ajenas, que a los 7 años aún se orinaba en la cama por miedo a eso que se arrastraba en los pasillos de la vieja casa de su abuela. Nadie sabía que su madre era un paciente psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia, y que siendo él aún niño, no entendía por qué ella hablaba sola, o que a veces lo hacía con 2 voces que no eran la suya, y que su padre desapareció una noche de diciembre sin dejar más que un crucifijo roto y un cuarto cerrado con llave desde dentro. Pero, ¿por qué esos objetos? Porque a diferencia de él, su padre nunca se molestó en buscarle ayuda a su madre. Siendo un hombre devoto, atribuyó todo al mal, a una posesión, al diablo. Nunca se cuestionó más. Gustavo aprendió pronto que la cordura era una actuación, que se podía fingir equilibrio mientras por dentro se sostenía todo con alambres torcidos. Y lo hizo bien, se convirtió en doctor, se hizo experto en ocultar el temblor de sus manos, en recitar manuales clínicos con una voz segura, en fingir que las pesadillas eran cosa del pasado, y que todo eso que lo atormentó durante su niñez tenía y tiene una explicación científica racional, o al menos eso era lo que él siempre se repetía. De cualquier manera, el prestigio no paga las facturas. La renta de ese costoso consultorio en una torre médica conocida que él mismo insistía en alquilar lo asfixiaba. Los pacientes escaseaban debido a la pandemia, pero él, en lugar de rendirse, empezó a ofrecer consultas nocturnas para gente con horarios complicados. Eso decía. En realidad era porque por las mañanas trabajaba en un centro de rehabilitación mal pagado y por las tardes daba clases virtuales para una escuela de tercera que no iba, según él, acorde a su nivel académico. Fue en ese contexto que apareció el paciente de medianoche. No llamó por teléfono, envió un correo sin firma, solo con un mensaje. Necesito hablar con usted. A las 12 a.m. tengo tiempo. Me dijeron que usted escucha sin juzgar y que ahora tiene un horario extendido. Lo tomó como otra consulta excéntrica de algún personaje ocupado, hipocondriaco o con insomnio crónico. Tal vez un tipo extravagante, como tantos que solía recibir, porque, pese a todo, Gustavo amaba su carrera. El problema es que no sentía que realmente hubiera ayudado a nadie. La mayoría de las personas no tomaba sus citas en serio. Las cancelaban, no llegaban, buscaban lugares más baratos o solo querían recetas para medicamentos controlados. Por todo lo anterior, él respondió sin entusiasmo, dando la dirección del consultorio sin darle tanta importancia en realidad. Ese día, a medianoche en punto, con una lluvia ligera pero constante, se escuchó que tocaron la puerta. Era él. Era un hombre delgado, de rostro afilado, tez morena muy pálida, con ojeras tan profundas que parecía no haber dormido en semanas. Entró en silencio y sin una sola gota de agua en su ropa, a pesar de no traer paraguas. El estacionamiento a la entrada de la torre era a unos 50 metros, algo que no pasó desapercibido por alguien como Gustavo. Vestido con la misma ropa en todas las sesiones posteriores, pantalón oscuro, camisa gris sin marcas, y una especie de abrigo deslavado que parecía no adecuado para la estación. Tenía las manos frías, la piel reseca y una mirada que apuntaba a la nada. No dio su nombre, tampoco se presentó como paciente, solo se sentó y dijo: Lo que tengo que contarle no está en los libros y no busco cura, así que no se moleste en escribir. Solo busco un testigo, no me juzgue por favor. No tenga miedo, que todo lo que está enterrado quiere ser encontrado, incluso las palabras. Gustavo dudó, lo miró. Insistió en aplicar el protocolo clínico, pero algo en la voz de ese hombre lo dejó inquieto. No era una voz rota, como la de alguien que sufre. Era una voz tranquila, sin esperanza, como si yo hubiera hablado muchas veces esto antes.
en otros lugares, con otros doctores que tampoco supieron qué hacer con eso. Sacó su libreta, encendió la lámpara baja del escritorio y puso una pequeña grabadora de mano. Lo escucho, dijo, y entonces comenzó el relato. Sesión 1, la voz del ático. Mi madre está muerta, pero aún me habla. Y me cuenta cosas que no sé si son recuerdos de mi niñez, advertencias o pesadillas. No lo interrumpí. Me limité a abrir la libreta y anotar la hora del inicio. Su voz era profunda, sin titubeos, con un tono casi narrativo, como si yo hubiera dicho esto antes muchas veces. La primera vez que me habló fue a los 3 meses, 3 semanas y 3 días después de su entierro. Yo tenía 7 años. Estaba solo en mi casa, mi padre trabajaba de noche y nadie más venía. La tele estaba apagada, el foco que me daba la luz se encendía de forma intermitente, como cuando se van a fundir. Recuerdo que sentí un cambio de aire, una pesadez, por decirlo de alguna manera. Me dieron muchos escalofríos, fui al baño y al pasar por el pasillo del segundo piso la vi. Estaba reflejada en el espejo del fondo peinándose, con la misma bata con la que solía dormir, pero no había nadie frente al espejo, solo el reflejo. Al comienzo no tuve miedo, pensé que solo se trataba de otro sueño más. Yo ya la había visto en sueños antes, pero siempre despertaba antes de poder hablarle, así que caminé hacia el espejo, y cuando estuve cerca, desapareció. Prendí la luz para iluminar y no había nada. Decidí regresar a mi cama. Me recosté, dando la espalda a la puerta y entonces ocurrió algo aún más raro. Me paralicé, era una sensación nueva. Estaba consciente, pero no podía moverme. Sentí que alguien se sentaba en mi cama, me tocó el hombro, me habló al oído y me dijo: No abras la puerta del ático. Nunca. No importa lo que escuches, no importa si juras que me escuchas a mí. No abras esa puerta, hijo. Lo que está encerrado ahí, recuerda tu nombre y haría cualquier cosa porque lo dejarás libre. No importa, no abras. No podía moverme para verla, pero sí pude hablar, aunque con una voz temblorosa y llena de terror le dije que no había ninguna puerta en el ático. Ella respondió que sí, que al final del pasillo del segundo piso, detrás del viejo ropero, había una, pintada del mismo color de la pared, pero visible si sabías dónde buscar. Mi padre decía que ahí solo había cosas de la abuela, que nadie debía entrar ni tocar nada. Sentí cómo se levantaba de la cama, escuché la puerta abrirse y luego nada. Después de unos angustiosos minutos pude moverme, me pude levantar a revisar, pero no había nadie. Después de verla, empecé a escuchar ruidos extraños en las noches, golpes suaves, susurros, como cadenas que se arrastraban o canicas que rodaban en el techo. También hubo ocasiones que se escuchaba claramente que caminaban, o incluso escuché alguna vez que dijeron mi nombre: Matías. El paciente, hasta entonces impasible, hizo una pausa larga, cerró sus ojos, sus manos temblaban, pero continuó. Un mal día, lleno de miedo, como cualquier niño que experimenta estos sucesos, le conté a mi padre lo que pasaba y me dio una bofetada. Me dijo que si volvía a hablar de mi madre me encerraría en el sótano, que estaba muerta y punto, que no existía nada sobrenatural, y que todos esos ruidos son normales en cualquier casa, que son ecos del día y las tuberías, que yo no fuera idiota. Aún llorando le pregunté por la puerta del ático, tras el ropero. Me miró con sorpresa, se quedó helado y se dirigió al que fuera el cuarto de la abuela en el segundo piso, solo para asegurarse que la puerta seguía cerrada. De eso no me dijo nada. Se notaba su temor, estoy seguro de eso. Esa noche dormí con la cabeza bajo la almohada y soñé con la puerta. En el sueño alguien la abría, pero no entraba nadie, solo se abría. Y de ella salió un brazo largo, blanco, gris, como el de alguien que nunca había conocido la luz. Desperté gritando, y cuando salí hacia el pasillo la puerta seguía cerrada, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de exhalar sobre él. Volteé la página de mi libreta y anoté sin levantar la vista. Sentí que algo estaba distinto en la atmósfera del consultorio, pero comenzaba a entender poco a poco a este tipo. Además, me había revelado algunos datos de importancia. No sé si era la tranquilidad de la noche, lo vacío del consultorio, pero se escuchaba como una especie de eco, como si las palabras de ese hombre no se quedaran en el aire, sino que fueran absorbidas por las paredes mismas. ¿Qué crees que era?, pregunté. No lo sé. Solo sé que cada pertenencia que me dio llegó con un precio, y que no hablaba como mi madre, hablaba como alguien que había visto lo que viene después de la muerte. ¿Y qué más dijo? Él solo se levantó, tomó su abrigo con lentitud. Me lo dirá usted mismo.
cuando escuche lo que sigue. Si vuelvo, claro está. Me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran oscuros, con unas vetas rojizas en la esclerótica, como si ya no supiera lo que es dormir. Asentí y le dije que la siguiente sesión podría ser en una semana, misma hora y mismo lugar. Aunque la agenda del doctor estaba vacía, y más que por darse importancia a esa visita lo desconcertó demasiado, por eso prefirió fijarla una semana después. Desde entonces, ya no volvió a apagar la lámpara del pasillo del consultorio. Hubo algo en la mirada, en la forma de narrar, que lo dejó intranquilo. Era muy pronto para que él pudiera comenzar con su análisis clínico, además de que no fue un paciente cooperativo. En los siguientes días, el doctor Gustavo comenzó a soñar con su madre. Quizás algo de la historia de Matías se metió en su cabeza sin querer, y le hizo recordar terribles episodios de delirio de su madre. Hubo un momento en particular que lo marcó. En cierta ocasión, durante un ataque y un fallido exorcismo de su padre, él entró a su habitación y miró a su mamá arrancándole pedazos de carne a mordidas a un gato, mientras su padre y el cura de la iglesia le arrojaban agua bendita y le rezaban. Ella volteó y con una mirada maníaca le sonrió con los dientes manchados de sangre. El doctor Gustavo trató de no darle mucha importancia. Con muchos otros pacientes seguramente este extravagante señor ya no vendría más, o al menos eso pensó. Pero con puntualidad extrema, 6 días después, al revisar su correo miró: A las 12, misma hora, mismo lugar. Con una extraña y famosa cita. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor, Seneca. Se mentalizó y sabía que sus finanzas no podían darse el lujo de rechazar citas, así que decidió aceptar la reserva, aunque una parte de él, muy profunda y apenas reconocible, comenzaba a preguntarse si lo que estaba haciendo era escuchar a un hombre enfermo o a un mensajero. Sesión 2. El sótano no duerme. La segunda sesión llegó con un aire más pesado. De nuevo llovía, esta vez con mayor intensidad. Una tormenta eléctrica dibujaba figuras violentas en el cielo, tiñendo de luz espectral los ventanales del consultorio. Gustavo Dávila, psiquiatra de consulta nocturna, observa la lluvia a través del cristal y vuelve a preguntarse por qué había accedido a verlo de nuevo. Desde la última sesión, la lámpara del pasillo permanece encendida. Mientras él hacía su autoimpuesto turno nocturno, el portero le aseguró que no había pasado nada fuera de lo común. Pero al revisar las cámaras descubrió que la grabación de aquella primera visita no existía. No se había dañado, no se había extraviado, simplemente nunca se registró. ¿Por qué la quiso revisar? Ni siquiera él lo sabe con certeza. Aún así, el paciente llegó como siempre a las 12 con puntualidad, tenía exactamente la misma ropa. Pero esta vez, como si hubiera leído la mente del doctor, traía consigo un paraguas que dejó afuera, bajo el marco de la puerta. Esta vez, tenía una expresión distinta. No solo la palidez o el silencio, era como si algo lo hubiera vaciado. Se sentó sin saludar y después de unos segundos habló con la misma voz medida, casi sin respirar. Esta vez, quiero contarte del sótano. Gustavo no hizo preguntas. Abrió la libreta pero no escribió. Sintió que no debía. En su lugar encendió la grabadora de mano. Algo le decía que necesitaba escuchar cada palabra con atención plena. Usted sabe lo que me dijo mi madre, lo del ático. Pero eso solo fue una primera advertencia. La segunda vino después. Una noche, era como esta, lluvia, truenos. Como siempre, yo estaba solo y escuché algo arañando el piso, justo debajo de mi cama. Tenía 9 años. Mi padre se acababa de ir a trabajar apenas unas horas antes. Al regresar del baño, oí rasguños bajo las tablas de madera. Sonaban como uñas de algún animal, quizás un gato. Entonces giró lentamente la cabeza hacia Gustavo y le preguntó: ¿Y a usted le gustan los gatos? Fue la primera vez que sonrió. Gustavo sintió sin palabras, aunque por dentro revivió aquel eco maldito, la imagen de su madre mordiendo a un gato durante sus ataques. Por un instante le pareció verla a través de los ojos de Matías. De inmediato él retomó su historia. Pensé que era un animal, pero al poner el oído en el suelo oí respiraciones cortas, rápidas, como las de una persona. Esa noche soñé con el sótano. En el sueño, yo bajaba las escaleras. Todo estaba oscuro, menos una silla de madera bajo una lámpara encendida. En la silla había alguien. Era yo, pero más pálido, con los ojos negros y una sonrisa que no era mía. Al despertar, mi madre me esperaba sentada en la orilla de la cama. Era ella, o eso parecía. No bajes al sótano. No importa si escuchas una voz llorando.
No importa si la puerta se abre sola. Lo que está ahí abajo no es tu hermano, no es nadie, pero quiere ser tú. ¿Mi hermano?, pregunté. Yo no tenía hermanos. Ella no respondió, solo me abrazó. Y esa fue la única vez que sentí la calidez desde su muerte. Los días siguientes me obsesioné con eso, y sin explicación alguna la puerta del sótano comenzó a abrirse. Primero una rendija, y luego de par en par. Y cada noche esos sonidos, arañazos, objetos que caen rechinidos. Mi padre decía que era la corriente de aire, que las bisagras estaban viejas, y de nuevo que todas las casas viejas tienen sus propios sonidos. Algo en mi interior me dijo que mentía, pero no quería arriesgarme a cuestionarlo y que me golpeara. Unos días después, cerca del aniversario luctuoso de mi madre, lo vi en la madrugada parado frente a la puerta abierta, llorando en silencio. Murmuraba un nombre: Marina, perdóname, pero mi madre se llamaba Teresa, y desde entonces supe que había algo ahí abajo, algo que no conocíamos, que hablaba con nuestras voces, que sabía nuestros nombres, pero no tenía rostro. Cuando tenía 10 años comencé a soñar con mi madre cada noche. Ya no aparecía en el espejo ni hablaba, aparecía en mi cama. Al principio pensé que era un sueño, pero no podía dormir de corrido. Eso me despertaba cada noche a la misma hora, 3:17, y se quedaba sentada en los pies de la cama, con la misma bata vieja, solo que ahora tenía las manos llenas de tierra. Después de unos minutos se levantaba, salía por la puerta y se iba. Yo cada noche dejaba cerrada la puerta y siempre me despertaba por ese motivo. La puerta estaba abierta. Una noche, la última que la vi en ese tiempo, volvió a mi cuarto. Serían alrededor de las 11 quizás. Yo no la recuerdo con claridad y ella, mi madre, estaba ahí, de pie, de espaldas, peinando su cabello, pero sin espejo. Ni siquiera volteó, solo me susurró: Todo lo que está enterrado quiere ser encontrado, pero no por ti, hijo. El peine cayó al suelo y ella se había ido. El consultorio se sintió más frío que nunca. Afuera seguía lloviendo, y por un segundo, uno solo, llegó ese aroma de tierra mojada. ¿Cree que era una advertencia?, pregunté. No, dijo Matías. Era una sentencia. Mi madre no hablaba para protegerme, me hablaba para prepararme, porque lo que enterraron ahí no era una cosa, era algo que esperaba, que se pasa de uno a otro. Se levantó, miró al doctor, y esta vez no con frialdad, sino con una extraña lástima, le dijo: ¿Usted ha escuchado su nombre en sueños, doctor? Porque yo sí, y no era mi madre quien lo decía, era lo que vino con ella. Salió del consultorio sin decir más. El doctor Dávila se quedó solo, sin entender lo que quiso decir, sin comprender por qué esta persona no actuaba como paciente. Muchas veces antes vio casos complicados, trató con personas perturbadas, pero esto era distinto. No entendía por qué sentía miedo al escucharlo, al verlo, al tenerlo cerca. Nuevamente fueron días difíciles. Esta vez recordó la primera vez que su madre manifestó un episodio psicótico. Ni siquiera recordaba con precisión su edad. Estaba en su cuarto. En una casa de 2 pisos escuchó ruidos como cosas rompiéndose. Se paró y al salir de la habitación la vio. Era su madre, que estaba corriendo descontrolada por toda la casa, arrojando todo lo que se le pusiera enfrente. No decía palabras, solo alguna clase de gruñidos salían de su boca. Se quedó inmóvil en la puerta mirándola, hasta que ella lo vio, y entonces, como si no lo reconociera, se abalanzó sobre él y le empezó a estrangular. De pronto su padre, en compañía de otras 2 personas, se la quitaron de encima y la encerraron en una habitación. Él no recuerda más ese día, solo que fue el comienzo de todo. Pasó una semana y no se había agendado nada. Se sintió en cierta forma aliviado hasta que llegó ese correo. Esta vez no, la próxima, misma hora y mismo lugar. Acompañado de una frase que lo hizo fruncir el ceño: en el bosque oscuro un monstruo acecha, con dientes afilados la presa es hecha. Esta última línea lo había dejado inquieto más de lo que quería admitir. Lo buscó en libros, en foros, incluso en notas psiquiátricas simbólicas, sin encontrar nada concreto. Sonaba como parte de una canción infantil o de una advertencia muy vieja. Descubrió que se trataba de una vieja rima que usaban los niños. Decidió aceptar esa tercera sesión y decidió que sería la última, solo una más. Después terminaría esto porque, aunque no lo admitía, Matías estaba dejándole algo. Algo más que historias, algo más que miedo. Tercera sesión. La voz detrás del espejo. Cerca de las 10 de la noche, Gustavo llegó a la torre médica. Pasó por la puerta de acceso, saludó en la recepción, se veía cansado. Él estaba agobiado por lo que le esperaba. Otra extraña sesión con el paciente de medianoche.
Esta vez, la noche estaba tranquila. No estaba lloviendo y percibía un silencio inusual. No tenía agendado nada más. De hecho, ninguno de los días que atendió a Matías tuvo más pacientes, solo acudía por él, para escucharlo. Puso el té y se recostó un momento en el diván. Aún faltaba un buen rato para la cita. Dormitó por un momento y entre pesadillas, un grito lo hizo levantarse. Abrió los ojos exaltado y solo era la tetera silbando. Trató de calmarse, respiró hondo, pero algo había pasado. Al parecer, recordó el día de la muerte de su madre. En un ataque psicótico, en una crisis sin contención, ella terminó con su vida. Gustavo la encontró. Volvía de la escuela. La casa estaba en silencio. Él no lloró, no gritó. Sencillamente no entendía en un principio lo que estaba pasando. Ese evento lo había sepultado durante años, pero ahora, con cada visita de Matías, con cada historia contada en voz ajena, esos recuerdos comenzaban a emerger. El reloj marcó las 11:58 p.m. Encendió la lámpara del escritorio, activó la grabadora, más por costumbre que por utilidad, y dejó la libreta abierta. Alistó un té que no se bebió. Se sentó y esperó. A las 12 en punto la puerta se abrió. Matías estaba ahí, mismo abrigo, mismos pasos suaves, pero su rostro había cambiado. No en su expresión o en su textura. Su piel se veía ceniza, con un tinte verdoso como si llevara días sin ver el sol y sin estar vivo. Sus mejillas eran más hundidas, los ojos más vidriosos, las uñas más largas, con un borde grisáceo que no había notado antes. Esta es la última vez, dijo Matías. Se quitó el abrigo y se sentó. ¿Por qué?, preguntó Gustavo, pero no obtuvo respuesta. No se explicó, pero el doctor prefirió no interrumpir. Se limitó a asentir. Matías cerró los ojos. Inhaló y comenzó. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, eso ya lo sabe. Pero lo que no sabe, lo que no le conté, es lo que pasó el día de su entierro. ¿Recuerda que le dije que fue a los 3 meses, 3 semanas y 3 días cuando me habló? Bueno, eso no fue del todo exacto. Esa fue la primera vez que yo lo acepté, pero ya había ocurrido algo antes. Ese día, mientras todos estaban en el funeral, yo decidí explorar el cementerio. No sé por qué, fue como si mis pies me llevaran solos. Caminé entre lápidas y crucé hasta que llegué a la zona más marginal, sin pavimentar, con cruces pudriéndose desde la base. Y ahí vi, de espaldas a una anciana, mirando la tumba de alguien. Me iba a dar la vuelta para regresar, pero escuché un silbido muy suave, como una canción infantil, que provenía más allá de aquella señora. Su voz se volvió más lenta, casi susurraba. Se paró y caminó. Yo la seguí entre los árboles, caminé y caminé. El mundo parecía apagado, el cielo estaba nublado, todo en silencio, salvo ese susurro, hasta que se detuvo. Fue hipnotizante. Le vi la cara claramente. Tenía ojos, pero no parpadeaba, y su boca, dientes, muchos dientes. Y de repente me miró y me habló con una voz que era la de mi madre. Y me dijo: Gracias por venir, hijo. Ya me encontraste. En el bosque oscuro, un monstruo acecha con dientes afilados. La presa es hecha. El doctor sintió un impulso de pararse y detener la historia, pero no lo hizo. Se obligó a seguir escuchando. No supe qué hacer, solo corrí como nunca, tratando de regresar por donde vine. Después de eso, comenzaron los sueños, siempre lo mismo. La lámpara de lectura parpadeó sin motivos. El péndulo del reloj colgado en el fondo se detuvo a mitad del vaivén, sin razón aparente. Ya no estoy seguro de si estas historias son mías, dijo de pronto, o si fueron puestas dentro de mí para contárselas a usted. Porque anoche, al dormir, volví a verla, a mi madre. Pero esta vez no era ella. Se parecía. Se movía como ella, pero había algo apagado. Me habló desde el espejo del baño. Yo no me veía reflejado, solo ella, y me dijo: Ya no me recuerdas, ¿verdad? Y tenía razón, su voz no era la misma. Era más hueca, rasposa, más grave de lo que yo podía recordar. Me dijo que debía contar la última advertencia y después guardar silencio para siempre. Yo aquí morí y nadie me ayudó. No cometas ese error, no podemos ayudar a todos. No podemos si estamos rotos. Y tú ocultas tantas cosas que el que debería estar aquí hablando eres tú. Bruscamente se levantó, se acercó al escritorio, miró al doctor a los ojos muy cerca. Doctor, ¿usted recuerda a su primer paciente? ¿Recuerda cuando empezó a escuchar voces? ¿Está seguro de que soy yo el enfermo? Se alejó y sin decir más, salió del consultorio dejando su abrigo en el diván.
El reloj marcaba las 12:28. Gustavo no supo qué pensar sobre eso. No trató de ir tras él o hacerle más preguntas. Prefirió dejar que se fuera esperando no volver a verlo. Por ese día, prefirió retirarse, dejar todo así. Él no durmió esa noche, tuvo pesadillas y al día siguiente volvió a su consultorio. Miró el abrigo en el diván y buscó pistas. Alguna pertenencia que le dijera quién era ese hombre. Solo halló una tarjeta envejecida. Raúl Romero Rubio, médico psiquiatra, piso 12, consultorio 20. La dirección era la misma de la torre médica, pero Gustavo estaba seguro de que no había otro psiquiatra ahí. Confundido bajó a recepción y buscó a don Pedro, el guardia nocturno. Le mostró la tarjeta. Don Pedro frunció el ceño pensativo. Ah, sí, el doctor Romero. Él estuvo aquí hace muchos años. Fue de los primeros inquilinos de la torre. ¿Y todavía trabaja aquí?, preguntó Gustavo con voz tensa. No, joven, él murió hace más de 10 años. Un paciente lo mató. ¿Y recuerda cómo era? ¿Recuerda su rostro? Don Pedro asintió. Sí, cómo olvidarlo. Un hombre serio, moreno, delgado, ojos muy intensos. Buscó en el archivo físico, entre carpetas amarillas y documentos olvidados. Y al encontrar la fotografía, Gustavo sintió que el piso le fallaba en los pies. Era él, Matías. El mismo rostro, la misma expresión. El paciente era el doctor muerto. Sin aire subió corriendo al consultorio, buscó los correos y sí estaban, al igual que los pagos realizados. Lo extraño fue reproducir las grabaciones de las sesiones, solo se escuchó su voz. El resto eran fragmentos de estática, y las cámaras de seguridad solo mostraban a Gustavo, hablando al vacío. Un golpe seco lo sacó de su parálisis. La puerta del consultorio se entreabrió. No se atrevió a mirar. Con la vista al suelo, escuchó una voz conocida, serena, espectral. Buenas noches, doctor. Olvidé mi abrigo. Solo vengo por él. La sangre se le heló. Las manos le temblaban, su corazón latía al 100. Claro, susurró sin levantar la vista. Sigue en el mismo lugar. Un portazo. Un viento gélido cruzó la oficina, y entonces lo supo. Esa frase, esa advertencia, no era una metáfora, no era un recuerdo trastocado. Todo lo que está enterrado quiere ser encontrado. Y algunas cosas usan nuestras voces, nuestros rostros, nuestras cicatrices para salir a la superficie. Esa misma noche el doctor Gustavo empacó lo poco que tenía y abandonó la torre médica sin mirar atrás. No recogió ni su diploma, ni su agenda, ni siquiera su abrigo. Dicen que hoy vive lejos de la ciudad y que no volvió a ejercer, porque entendió que intentar ayudar mientras está roto por dentro solo terminaría destruyéndolo. A veces creemos que la muerte es el final, pero hay relatos que no descansan. Hay voces que cruzan el umbral buscando algo, un testigo, un nombre, una puerta abierta. Y si tú los escuchas, si dejas que entren en tu mente, puede que esa noche, a las 12 en punto, alguien toque a tu puerta. Solo no lo mires, no le respondas, no lo nombres, porque todo lo que está enterrado quiere ser encontrado. Buenas noches y no olvides apagar la luz del pasillo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dime en los comentarios si te gustó y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Yaro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.